Bien, hermanos, esta noche tenemos a Fray Héctor Herrera, de la Congregación de la Orden de los Dominicos, que desde la ciudad de Arequipa se conecta con nosotros para compartirnos un tema muy interesante, el sentido de la misa en los medios de comunicación. La comida de Jesús, como decía en una de las reflexiones, son gestos y acciones proféticas de Jesús, porque lo encontramos con Leví, el publicano, a quien después va a llamar Mateo. Come en su casa, después a Zaqueo: baja pronto, que hoy tengo que alojarme en tu casa, en la casa de Simón. Cuando siente compasión ante las multitudes hambrientas, entonces dice: denles ustedes de comer. Entonces, hoy me voy a referir sobre todo al pasaje de Juan en el capítulo 13, versículos del 1 al 15. Ustedes recuerdan, ¿no?, que antes de la cena de Pascua quiso celebrar su propia comida, ¿no?, para dar el paso de la Pascua, que era el signo de comer el pan ácimo, los corderos, a la nueva y definitiva alianza que él quiere celebrar con sus discípulos. Y allí, en ese pasaje, lava los pies de los discípulos, se levanta, es un signo de servicio. Y si nosotros vemos en Juan 6, 51 al 58, que han sido justamente la lectura del domingo pasado, donde Jesús se presenta como el pan de vida. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Quien coma de este pan vivirá para siempre. El pan que yo le doy es mi carne. Entonces Jesús se presenta como fuente de vida, pero también que cambia nuestras vidas, nuestra vida. Y por eso el discípulo o el seguidor de Jesús va a entrar en comunión con Jesús resucitado y en comunidad celebra la vida y la comparte con los demás. Es como el sacerdote cuando preside él en nombre de la comunidad. Es la comunidad que celebra, ¿no? Porque por nuestro bautismo somos un pueblo sacerdotal, un pueblo de reyes y un pueblo unido por la fe. Entonces la comunidad comparte la vida. Y por eso los judíos en su tiempo, ¿no?, como en nuestro tiempo también, ¿cómo puede darnos a comer su sangre y a beber? ¿Cómo puede darnos a comer su carne y a beber su sangre? Entonces la carne y sangre significan la entrega total de la vida de Jesús. ¿Para qué? Para liberarnos de todo lo que impide esta comunión con Dios y con nuestros hermanos. El pecado nada más es eso, la división, la falta de interés en el demás, entonces, en los demás. Entonces eso es romper la comunión con Dios y con nuestros hermanos. Entonces no celebramos la Eucaristía donde no existe amor ni fraternidad. Y por eso es importante recordar lo que nos sigue diciendo. Quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. O sea, este Jesús que entrega su vida hasta su muerte. ¿Para qué? Para reunir a los hijos dispersos. Entonces, ¿qué sentido tenía la misa o la celebración de la Eucaristía en las primeras comunidades cristianas? En las primeras comunidades cristianas, como leemos en Hechos de los Apóstoles 2 y 43 al 48, todos se reunían en las oraciones y todos vivían unidos y compartían todo cuanto tenían, vendían sus bienes y propiedades y lo repartían
según las necesidades de cada uno. Es lo que va a repetir Hechos 4 en los versículos 32, ¿no? 32 al 38. La comunidad, la multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino todo lo tenían en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús con gran poder, y aquel era para todos un tiempo de gracia sin igual. Entre ellos ninguno sufría necesidad, porque los que poseían campos o casas los vendían y traían el dinero y lo depositaban a los pies de los apóstoles y lo repartían según las necesidades de cada uno. ¿Qué significa esto? Que no solamente la misa o la Eucaristía es contemplar ahí frente al sacerdote que está, no, sino que la comunidad que celebra, que se alimenta del cuerpo de Cristo y que al mismo tiempo lo lleva a una transformación, a un compromiso. Y por eso decía el padre biblista, el padre jesuita Manuel Díaz Mateo, la comunidad que come de este pan se deja transformar por el pan para convertirse también ella en el pan para la vida del mundo. Es importante lo que nos dice el Papa Francisco en su homilía de este domingo, donde él nos habla del recuerdo, recuerda, o sea, hacer memoria de lo que sentimos. Por eso Jesús nos dice, les dejo un memorial, lo que va a recordar Pablo, ¿no? El pan que comemos es el cuerpo de Cristo y el cáliz que bebemos es la sangre de Cristo. Ustedes, siendo muchos, forman un solo cuerpo. Y por eso decía el Papa Francisco, no solamente Jesús nos dejó la escritura, porque es fácil olvidar lo que se lea. No nos dejó solo símbolos, porque también se pueden olvidar lo que se ve. Nos dio en cambio un alimento que no podemos olvidar su sabor. Nos dejó el pan, que significa que Él está vivo y verdadero con todo el sabor de su amor. Cuando lo recibimos podemos decir, es el Señor que se acuerda de mí. Y por eso va a decir Pablo en 1 Corintios 11:24, hagan esto en conmemoración mía, en memoria mía. Y hacer la Eucaristía no es un simple recuerdo, sino un hecho en la Pascua del Señor que se renueva en nosotros. En la misa, la muerte y la resurrección de Jesús están frente a nosotros. Hagan esto en memoria mía. Reunimos como comunidad, como pueblo o como una sola familia que celebra la Eucaristía para que nos acordemos de Cristo. No podemos prescindir de ella. Es el memorial de Dios que sana nuestra memoria herida, decía el Papa. No, vivimos en una época de gran orfandad y por eso el Señor Jesús cura nuestra herida, nuestra memoria huérfana. Muchos tienen la memoria herida por la falta de afecto, ¿no? Lo que estamos viendo con esta pandemia, las amargas decepciones recibidas de quien habría tenido que dar amor, pero que en cambio dejó desolado el corazón. Nos gustaría volver atrás y cambiar el pasado, pero no se puede. Dios puede curar nuestras heridas, puede curar las heridas de nuestros egoísmos. Jesús es el pan vivo que se da a sí mismo.
nos saca de ese bloqueamiento, de esas parálisis del corazón. Como hemos leído en el texto de hoy, ¿no? Que es importante reflexionarlo. Yo decía esta tarde, muchos cristianos se odian, muchos cristianos están resentidos, muchos cristianos pueden decir, no, a este no le amo porque me ha mirado mal. Y sin embargo, amen a sus enemigos. Esta es la dimensión más profunda de Jesús. Nosotros vivimos en un mundo de venganzas, ¿no? En el Antiguo Testamento, en el Levítico se hablaba amar a Dios, amar el prójimo era el vecino, el amigo, el de la misma nacionalidad judía, y se despreciaba al extranjero. En cambio, Jesús cambia esta ley y cambia esta ley de venganza, de resentimientos, por una ley que va mucho más allá, la ley del amor. Y por eso la Eucaristía es signo del amor de, de Dios, porque Él satisface nuestra hambre. Él nos provoca a servir a nuestros hermanos. Nos levanta de nuestras comodidades, de nuestro sedentarismo. Es urgente que ahora hagamos nosotros lo que Jesús nos mandó a hacer, satisfacer el hambre de los demás, pero sobre todo el hambre de dignidad de los que no tienen trabajo, de los que luchan por seguir adelante. Creo que la Eucaristía en esta dimensión nos lleva como cristianos a un compromiso real de vivir esta Eucaristía en serio en nuestras comunidades. Quien come mi cuerpo, vuelvo a Juan 6, y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Las primeras comunidades cristianas, como hemos visto, ya compartían la sangre y el cuerpo de Cristo, porque repito, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. Lo que hemos leído en esta primera lectura a los Corintios, capítulo 10, versículo 16 al 17. Entonces Jesús en ese sentido es el pan vivo, es el pan que nos da la vida. Como el Padre me envió y posee la vida y yo vivo en él, el que me come vivirá por mí. Y por eso decía que la Eucaristía nos compromete como cristianos. No se quede encerrada en un templo, ¿no? Como les digo siempre en la misa. La Eucaristía no la vivimos en una forma individual, sino la vivimos en forma comunitaria. Y por eso volvemos a la casa para practicar justamente este amor de Dios. Ya los primeros padres de la iglesia, como San Juan Crisóstomo decía, deseas honrar el cuerpo de Cristo, no lo desprecies, pues cuando lo contemples desnudo en los pobres, ni los honores aquí en el templo con lienzo de seda, si al salir la abandonas en su frío y desnudez. Porque el mismo que dijo, esto es mi cuerpo, y con su palabra llevó a la realidad lo que decía, recoge el protocolo de Mateo 25. Tuve hambre y me diste de comer. Estaba desnudo y me vestiste. Siempre que dejamos de hacerlo a uno de estos pequeños, a mi persona, lo dejaste de hacer. El templo no necesita vestidos y lienzos, sino la pureza del alma. Los pobres, en cambio, necesitan que con sumo cuidado nos preocupemos de ellos. Fíjense bien en estas palabras, ya lo decían los primeros padres de la iglesia. Entonces es un recuerdo en esta situación del COVID-19 o del coronavirus que vivimos hoy día. Ustedes ven como muchas personas se quedaron varadas en Lima, tenían que caminar, tenían que volver a su tierra porque muchos habían perdido su trabajo, ya no tenían cómo vivir, por lo menos en su tierra se daban la mano. Y entonces hemos visto cómo esta pandemia, lejos de despertar ese sentido de solidaridad, despierta el sentido y la cerrazón de corazón del egoísmo. Y vemos
a nivel de gobierno también y de que se está apoyando a las grandes empresas, pero no a las pequeñas empresas. Vemos la realidad que los monopolios están triplicando o quintuplicando o cobran más por las medicinas. Entonces, Jesús nos pide, yo creo, acercarnos a este templo vivo que es su propio cuerpo, hacer de esta misa un signo del banquete eucarístico, que es Jesús nos muestra ahí su profundo amor y cómo creativamente los creyentes podemos seguirle dando un sentido profundo a la vida. Yo sé que en sus comunidades y en muchas comunidades, la iglesia está respondiendo a este hambre, a esta falta de amor, de acogida hacia los pobres, con las canastas, quizá las canastas que distribuyen a nivel local o regional o de gobierno, no son bien distribuidas porque me consta que a veces se quedan entre los que más tienen más quisieran tener. Entonces, este signo no es signo de comunión y se llaman católicos, ¿no? Lamentablemente, se llaman cristianos, sean evangélicos, de cualquier signo, pero no estamos cumpliendo en la realidad con lo que significa ser signo de comunión, signo de entrega, de solidaridad con este cuerpo viviente que son los pobres. Entonces la pregunta para nosotros, nuestras Eucaristías, son signos proféticos de renovar, de mejorar las condiciones humanas y fraternas en nuestro hogar, en el trabajo, en las instituciones educativas, en las formas de vida social, son un reflejo de este pan de vida. Y vuelvo a lo que nos decía el Papa Francisco. El Papa Francisco nos decía en su homilía, sigamos celebrando el memorial que sana nuestra memoria. Recordamos sanar la memoria del corazón. Es el tesoro al que hay que dar prioridad en la iglesia y en la vida. Y al mismo tiempo recordar la adoración continua. La misa es una acción de gracias al recordar esta memoria de Cristo. Y por eso es importante que nuestras Eucaristías sean un signo de comunión, que realmente busquemos que Jesús viene a nuestro encuentro, como él decía, con dulzura en la asombrosa fragilidad de una hostia. Esto hace Jesús, que Jesús es el pan partido. ¿Para qué? Para que nosotros también seamos un pan partido, para que rompamos con nuestros egoísmos y para que salcamos la parálisis de nuestro corazón. Y por eso el Papa Francisco decía que la Eucaristía quita en nosotros el hambre por las cosas y enciende el deseo de servir. Yo creo que al celebrar la Eucaristía, sí es verdad que ahora no la celebramos en el templo por el motivo de la pandemia y donde hay protocolos que la iglesia ya ha hecho, pero que a su debido tiempo iremos tomando las medidas, no tanto para guardar la distancia, tanto para tomar las medidas de prevención en la salud, acercarnos los unos a los otros y hacer de esta Eucaristía un encuentro con el Señor Jesús y un encuentro con los hermanos. Ahora, me decían, ¿cómo la misa o la Eucaristía influye en los medios de comunicación social? Creo que hemos tomado una iniciativa de acompañar a la gente. Es verdad que la gente ahora no puede venir por la situación de esta pandemia a nivel global.
y porque vemos también que lamentablemente es un país desordenado también, ¿no? Hay que decirlo, todavía nos falta mucho. Yo creo que si abriríamos hoy a los templos, todos se volcarían y no se guardarían las medidas de seguridad. Entonces, en eso sí, hay que tener un sentido de amor también y de respeto, de cómo educar a nuestra gente en la participación y cómo tomar esta dimensión de las primeras comunidades cristianas, fraccionar o partir el pan, el cuerpo de Cristo, es alimentarnos de él, pero también ser alimento para los demás. La fe, como decía Santiago, se manifiesta en las obras. Una fe sin obras es una fe muerta. En cambio, ¿cómo le puedo decir a mi hermano si me pide un pan y decirle, dice Santiago, que te vaya bien? O si me pide un vestido, ¿no? O sea, el sentido de solidaridad que es una dimensión de la Eucaristía, es lo que tenemos que trabajar en nuestras comunidades, comunidades de fe, de gratitud, de solidaridad, de compartir a pesar de nuestras necesidades, cómo compartimos este amor, cómo vendamos las heridas de nuestros hermanos, cómo somos una iglesia en salida, una iglesia que es una comunidad de fe, comunidad de esperanza, comunidad de amor. Y sobre todo en este tiempo del Sagrado Corazón que ustedes mismos llevan el nombre de esta comunidad, como nosotros tenemos que ser signos de la presencia de este Dios que nos habla, que entra en nuestra historia, que se ha encarnado, que se ha hecho carne para darnos vida. Como decía la hermana Rosario Valdevellano, celebrar el corazón de Jesús es también continuar siendo en medio del mundo su corazón, empezando por nosotros mismos, con las personas más cercanas, con las lejanas, en la casa, en el trabajo, en la fiesta, en el duelo. Pongámosle corazón y que nuestros latidos sean semejantes a los de Jesús. Amor verdadero, solidaridad indesmayable, entrega generosa, pasión por la justicia, gratitud alegre y gozosa. Creo que este tiempo del coronavirus también ha sido un tiempo para reflexionar nuestra fe, nuestra esperanza en Cristo. Si es verdad, como les decía, no podemos acercarnos a recibir la comunión, sin embargo, la hacemos espiritualmente, ¿no? En el momento. Pero creo, yo por las experiencias que tengo a través de los medios, creo que esto ha acercado más a la gente a la fe. Quizás vivíamos un tiempo de materialismo, de indiferencia, pero yo creo que el Señor Jesús, que es el Señor de la vida, que siempre está entrando en nuestra vida, en nuestra historia, nos está marcando el camino para que ya no seamos iguales después de esta pandemia. Creo que el Perú en general tiene que ser un país diferente. Creo que Jesús nos está hablando en los diferentes estamentos de la vida, sea como laico, religioso, religiosas, sacerdotes, obispos, sea en el parlamento, en los poderes del Estado, que como vemos, hay que decirlo, hay una gran herida de corrupción. Y esta corrupción es un pecado que sí atenta contra Dios y atenta contra los derechos de los pobres. ¿Ya estoy terminando? ¿Ah? ¿Me escuchan o ya no? Sí, padre, le escuchamos. Sí. Ya. Entonces, que esto es importante. Yo creo que
la herida más profunda que este país a lo largo de los 200 años de vida independiente no es independiente. No tiene esa libertad de los hijos de Dios. Solamente la verdad nos hará libres. Y si somos signos de verdad, signos proféticos dentro de esta realidad peruana, tenemos que comenzar por el corazón de la familia, el corazón de la educación, el hacer que la familia vuelva a recuperar esos valores del Evangelio, esa sanidad, ese acompañamiento. Yo creo por el acompañamiento que hago a los equipos de Nuestra Señora, son jóvenes que tienen algunos su trabajo, ¿no? Pero decían, antes salíamos los dos a trabajar y dejábamos a nuestros hijos. Ahora tenemos la posibilidad de arroparlos, de comer con ellos, de orar con ellos, de pasar más tiempo en casa juntos, de poder conocernos más. Y yo creo que si en la sociedad peruana en general dejamos estas coimas, esta burocracia, dejadez y realmente emprendemos el camino de Jesús, Eucaristía, o sea, lo sabemos vivir en la realidad, yo creo que tenemos que hacer un país diferente en su economía, una economía de mercado que no está al servicio de todos, sino como dice el Papa, tiene que ser una economía solidaria e inclusiva que incluya a los más pobres. ¿Por qué la gente sale dentro de esta situación de esta pandemia? Es que tiene hambre, es la realidad. Es la que vive del día a día y no tiene con qué comer. Entonces yo creo que aquí la iglesia está haciendo algo, ¿no? A través de Cáritas, como en las diversas partes del país, donde se van organizando de dar de comer al hambriento, pero también darle las posibilidades de trabajo para que tenga una calidad de vida mejor. Es una realidad que en el Perú, y ustedes mejor que yo, lo pueden conocer como los cinturones de miseria de Lima, ¿no? Que ya tiene más de 10 millones de habitantes. Como los fondos no llegan para ellos, los bonos no llegan para ellos. 7 millones de peruanos carecen de agua. Entonces son realidades que nos hablan desde el Evangelio. Eh, Bastante descuido a nivel de la salud, no podemos echarle la culpa a este gobierno, sino son de todos los gobiernos que a través de la historia han pasado por este país. Y yo me pregunto, ¿cómo este pan no llega a los pobres, siendo un país rico, siendo un país que de los 108 climas mundiales tiene 88? ¿Cómo se deprada la minería, los ríos y toda la riqueza del país? Entonces, es importante reflexionar a la luz del Evangelio. ¿Qué significa para nosotros comer el cuerpo de Cristo? ¿Qué significa alimentarnos de Él? ¿Cómo ser signos de fe, de credibilidad? Y yo creo que tenemos que ser una iglesia más creíble, una iglesia que dé testimonio del resucitado. El Señor vive. Miren las primeras comunidades cristianas, como los paganos decían, miren cómo se aman, miren cómo se aman. Y esta tiene que ser la realidad de nuestras comunidades. Ustedes como laicos, que ya desde el Concilio Vaticano II del año 1962 o 65, cuando termina el concilio, eh, de- debieron o deberían de asumir con más fuerza esta realidad de ser la iglesia de Jesús, una iglesia que comparte, una iglesia que canta, una iglesia que adora, una iglesia que agradece, una iglesia, como dice Francisco, en salida que vayamos a anunciar el Evangelio de la alegría, como salía Jesús. Jesús era un rabino, un maestro distinto a los rabinos de su tiempo. Los rabinos de su tiempo escogían, los seguidores escogían a los maestros. Jesús
es al contrario. Sale al mar de Tiberíades y escoge a simples pescadores. Y con simples pescadores pudo cambiar, hacer comunidad, ¿no? Ustedes saben, era una comunidad de celos, de antipatías, de rivalidades, como son nuestras comunidades. Pero Jesús, pues, formándolos, y les dijo una clara lección. Entre ustedes, el que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos, porque aprendan del Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Padre Héctor. Héctor, muchas gracias por su tiempo, por su disponibilidad. En nombre de la Parroquia Jesús Resucitado y de la Comunidad Sagrado Corazón de Jesús, pedimos que el Señor lo siga bendiciendo en su ministerio. Gracias, Padre, por su tiempo y su disponibilidad.